Nos encontramos en Roma, en la sede del Pontificio Colegio Español de San José. Es una tarde fría, pero tenemos la oportunidad de poder conversar con el cardenal de Barcelona, don Luis Martínez Sistac. Buenas tardes, señor cardenal. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Hoy ha sido un día especial aquí en Roma. Y la primera pregunta que quizá le debemos hacer es: ¿qué impresiones saca usted después de este poco tiempo que ha transcurrido desde la ceremonia de esta mañana, donde se ha despedido a Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro? Ha dicho que es un día frío, pero ha sido muy cálida. Al menos esta mañana ha sido muy cálida la audiencia general, la última audiencia general, que el mismo Papa ha dicho. Esto ha sido muy emotivo. Es la última audiencia general de mi pontificado. Pero ha estado muy cercano a todos, con su ecuanimidad, con su espíritu de paz, y ha dicho unas palabras muy profundas. Su contenido es riquísimo. Realmente es un balance muy positivo, porque además la plaza estaba llenísima, y más que la plaza, y ha sido un reconocimiento y un agradecimiento también a todo lo que Benedicto XVI ha hecho por nosotros durante los 8 años de pontificado. Realmente para mí ha sido muy emotivo, y para los otros cardenales, yo estaba con los cardenales, por lo tanto he podido seguir más cómo reaccionaban, y todos hemos quedado pues muy impresionados del Papa, con su sencillez y coherente con la decisión que ha tomado, coherente también con su misión, servir a la Iglesia hasta que ha podido, cuando cree que ya no puede más o que no puede servirla debidamente, toma la decisión de renunciar. Señor cardenal, el Santo Padre nos ha hablado de la barca de Pedro. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo seguirá funcionando esta barca de Pedro en adelante? Pues sí, ha sido emotivo este contenido riquísimo de su breve exposición, catequesis de los miércoles. Ciertamente sí, porque ha dicho algo que no sirve solamente para él, sino también para todos nosotros y para la Iglesia y también para nuestra diócesis de Barcelona, ¿no? Siempre está Jesús en la barca de Pedro. Él la ha llevado, la ha gobernado, con momentos en que se pescaba muchísimo, momentos en que realmente había muchas dificultades, tormentas, pero él tenía la convicción, y ha tenido siempre la convicción, de que Jesús, a veces dormido o que parecía estar dormido, estaba siempre en la barca de Pedro, y nos ha dicho que tenemos que tener fe y confiar plenamente que Él siempre está a nuestro lado. Esto nos da una gran confianza en estos momentos de normalidad. Por otra parte, el Papa, no estábamos acostumbrados a que un Papa renunciara, pero está previsto en la Iglesia, y si Dios quiere, dentro de poco trabajaremos los cardenales con toda la Iglesia, con su oración y el Espíritu Santo, para dar un nuevo Papa a la Iglesia. El acto de despedida del Santo Padre en la mañana de hoy ha sido un acto muy sencillo, un acto, diríamos, casi espartano. Señor cardenal, ¿qué consecuencias y qué lecciones podemos sacar de este acto del Santo Padre hoy? Yo diría la normalidad. El Papa, todo lo que ha hecho, no le ha gustado las cosas extraordinarias. Ha hecho cosas muy importantes, pero siempre lo ha hecho con mucha naturalidad, de acuerdo con lo que él considera que tiene que hacer como Papa en el ministerio petrino, y algunos han tenido una trascendencia, su misma renuncia, sin duda, pero entra dentro de la normalidad. Está previsto en el Código de Derecho Canónico. En el Canon 332 se dice que el Papa puede renunciar libremente, y él ha considerado que tenía que hacerlo, por lo que nos ha dicho en su breve escrito y que leyó el 11 este mes de marzo, ¿no? Yo creo que es esto, la normalidad, es decir, la Iglesia continúa trabajando. Yo no me marcho de la Iglesia, yo no bajo de la cruz, yo continúo en la cruz con Cristo, con todos vosotros también. Cada uno lleva su cruz y está con Cristo. Por lo tanto, yo no dejo la Iglesia, yo estoy en la Iglesia, y ahora me dedico además a rezar, y como miembro cualificadísimo, diría, de la Iglesia, pues nos ayudará en lo que cada cristiano y cada diócesis y cada realidad eclesial tiene que realizar. Parece que este sentido de normalidad es un don de Dios. Puede parecer espartano, puede parecer muy frío, pero no es frío porque obedece justamente a que no se ha querido servir de la Iglesia, sino que la ha querido servir. Y cuando ha considerado que no lo puede hacer bien, pues renuncia. Hasta ahora no se había hecho, muchos años, muchos siglos. Pues bueno, quizá abre también un camino. De las muchas cosas que hemos visto esta mañana en la Plaza San Pedro, nos hemos llevado una impresión. Había pocos españoles en ella. ¿Puede tener esto algún significado de que los españoles no estemos cerca del Papa Benedicto XVI en estos momentos?
Bueno, yo pienso que era fundamentalmente para la audiencia general de todos los peregrinos que vienen a Roma, y entonces habían también españoles. Esto no se improvisa. Por otra parte, claro, sí que lo había anunciado, pero claro, no llevábamos muchos días sabiendo que hoy sería la última audiencia general de su pontificado. Por otra parte, también estaba pensado mucho por la diócesis de Roma. El cardenal vicario, Agostino Balini, invitó a todos los diocesanos. No, yo pienso que España ha reaccionado muy bien. Los medios de comunicación y la gente por la calle, en las comunidades. Yo en la diócesis de Barcelona se reza en cada Eucaristía, especialmente los domingos, para el Papa, para la Iglesia, y también se rezará a partir de la sede vacante, para la Iglesia en sede vacante y para el cónclave. Yo pienso que sí, que hay, y que el Papa también, hombre, al menos en Barcelona y en Santiago y en Madrid, el Papa ha estado muchas veces, y en Valencia, ha estado mucho en España. Pienso que ha calado bastante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un día laborable y, claro, la gente también, los que tienen la suerte del trabajo, tienen que trabajar. Han habido dos gestos especiales esta mañana con el Santo Padre. El primero de ellos, le han acercado a un niño y le ha besado, y el segundo un gesto muy sencillo, el Santo Padre bebiendo agua. Señor Cardenal, ¿qué rasgos humanos, qué rasgos básicos deberá tener el nuevo Santo Padre? Ser muy normal, muy humano, tener un corazón muy cálido, acercarse a las personas como Jesús se acercaba a las personas, en la medida de sus posibilidades. Ser una persona que mire con los ojos de Jesús a este mundo que sufre, que hay tantas dificultades, que la gente sufre tanto, que hay tantos retos importantísimos, y en la medida de sus posibilidades con toda la Iglesia dar una respuesta. A medida que somos más conscientes de la misión que la Iglesia tiene, tenemos más fuerza para anunciar a Jesucristo, convencidos de que Jesucristo pues da un consuelo y da una solución a tantos y tantos graves problemas que tiene la gente y que tiene nuestro mundo. Tiene que ser un Papa que ame a la Iglesia y que ame al mundo, que viva intensamente el Concilio Vaticano II, especialmente aquella constitución de la Iglesia en el mundo, que mire con ojos de comprensión, de amor, como Jesucristo, que no vino a condenar, sino a salvar a este mundo, y que ofrezca el consuelo y la misericordia de Dios. Y hemos visto un cardenal muy romano. Desde la azotea estábamos observando cuidadosamente los saludos, y hemos ido detectando a través de nuestra cámara que el cardenal romano era nuestro cardenal. Bueno, soy cardenal romano porque somos de la Iglesia romana, lógicamente, y de esta diócesis somos el clero, los cardenales del Papa, el clero de la diócesis de Roma, digamos. Y por eso tenemos un título también aquí, una parroquia, San Sebastián a las Catacumbas, un servidor. Bueno, es que conozco a muchos cardenales, y entonces cuando nos encontramos, pues es lógico que nos saludemos con cierta efusión, y en el sentido, pues, por otra parte, pues si uno quiere a las personas, tiene que manifestarlo. Yo no es que sea muy de grandes abrazos, pero sí al menos, como no te ves con mucha frecuencia, pues sí que lo manifiestas. Y además ahora nos tocará un trabajo arduo, responsable, no fácil, pero confiamos mucho que Jesús está en la barca de Pedro, como nos ha dicho hoy el Santo Padre. Señor Cardenal, ¿qué ha escrito hoy en su Twitter? Bueno, hoy he escrito que el Papa hemos despedido al Papa, o despedíamos porque lo he hecho por la mañana, al Papa en una audiencia general, que recordaremos siempre al Papa Benedicto XVI, y he escrito también de que él es un hombre de Dios, que nos ha acercado Dios a nosotros y nos ha acercado a nosotros a Dios. Esto me parece que es en síntesis de lo que he escrito esta mañana, dentro de los 140 caracteres que no puedes pasar, si no, no se puede hacer el Twitter. Señor Cardenal, muchas gracias por su tiempo esta tarde, y esperemos que mañana, después de la reunión que tendrán los cardenales de despedida con su santidad el Papa, en el último acto realmente podamos tener una conversación con usted para recoger también sus impresiones. Pues con mucho gusto lo haré. Mañana también será muy emotivo porque los cardenales hemos estado con el Papa en los consistorios, en el Sínodo de los Obispos éramos muchos cardenales, pues 3 semanas el Papa venía casi cada día, y después las audiencias, y nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Bueno, es un Papa, a mí pues me ha creado cardenal el Papa Benedicto XVI, ha estado en Barcelona, para mí es emotivo, no sé, llevaré un pañuelo por si lo necesito. Muchas gracias, señor Cardenal, por su tiempo. Muchas gracias. Muy bien.